acompáñeme ahí en su Biblia. Vamos a iniciar esta conferencia en el Salmo 103, en el versículo 4. Salmo 103, en el versículo 4. Si gusta acompañarme a leerlo en voz alta, voy a leer este texto en la versión Reina Valera. En esta versión dice este texto: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Hagamos una oración. Señor, venimos ante ti, dándote gracias por tu presencia en este lugar y pidiéndote tu ayuda, Señor, porque cada uno de nosotros necesitamos de tu gracia para tener la revelación de este mensaje y para tener también tu ayuda omnipotente para vivirlo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Seguimos en la serie Rompiendo Ataduras. El tema o nombre de esta conferencia es Decídete a. Así de sencillo. Ese es el tema o el nombre. Decídete a. Atienda esta verdad. Toda sociedad, familia, iglesia está creada por individuos. La forma que cada uno se comporta afecta su funcionamiento para bien o para mal. No sé si usted ha se dio cuenta. Pero cada sociedad es todo lo que son naciones, todo aquello que es un conjunto de personas donde quiera que estén. Pero no sé si usted ya se dio cuenta que donde hay un grupo de personas, sean pocas, muchas, muchísimas, la forma en cómo se comporta cada individuo va a afectar a esa sociedad, va a afectar a esa familia o va a afectar a esa iglesia. ¿En qué lo va a afectar? En su marcha, en su andar, en su funcionamiento. Vayamos a la Biblia y nos va a quedar muy claro. Juntos vayamos ahora, por favor, a la carta a los Romanos, capítulo 5, en el versículo 12. Carta a los Romanos, capítulo 5, en el versículo 12. Este texto le daré lectura en la versión Nueva Traducción Viviente. La versión que usted tenga y sígame con su vista, y si tiene esta versión, leamos en voz alta, de favor. Y dice así: cuando Adán pecó, ahí sígame con atención, por favor, el pecado entró en el mundo. Sígame, por favor, con atención. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Pregunto, ¿este hombre llamado Adán afectó el funcionamiento de la humanidad? Ese es el punto. Tú y yo tenemos esta noche que escudriñarnos, después de estar escuchando esta conferencia, ¿en qué estamos afectando en casa? ¿En qué estamos afectando en el trabajo, en la escuela? ¿En qué estamos afectando a esta sociedad donde vivimos o donde cada uno radica? ¿En qué estamos afectando a esta congregación? Porque todos o afectamos hacia lo bueno o hacia lo malo. Pero le explico más de lo que enseña este texto. Sígame con atención. La transgresión de un ser humano afectó la conducta moral de todas las sociedades del mundo. ¿Está de acuerdo? Se lo vuelvo a decir. La transgresión de un ser humano afectó la conducta moral de todas las sociedades del mundo. Como les decía, sociedad es el conjunto de personas o conjunto de pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. La razón: el pecado de Adán abrió la compuerta de diversas concupiscencias perjudiciales y los infectó o llenó a todos. Se lo repito, el pecado de Adán abrió la compuerta de diversas concupiscencias perjudiciales y los infectó o llenó a todos. Anótelo para que lo tenga solo como referencia. En Génesis 4:8 dice que Caín, por envidia, porque a Dios le agradó más la ofrenda de su hermano Abel, dice que se enfureció y lo asesinó. Fíjense, el pecado de su papá afectó ¿a quién? A su hijo. ¿Con qué pecados lo afectó? Con la envidia y con la ira. Por consecuencia, le quitó la vida a su hermano. ¿Por qué asesinó Caín a Abel? Porque Abel diezmó u ofrendó de acuerdo a la voluntad de Dios.
Dice la Biblia que Abel tomó de lo mejor del ganado. Así estaba ordenado por Dios. Tomó de lo mejor del ganado, no sé si era oveja, una vaca, no sé, pero dice que lo tomó de lo mejor del ganado y le trajo la ofrenda a Dios. ¿Y Caín qué trajo? Pues nada más por cumplir. Ahí trajo unas sandías, unos melones, unos plátanos y dijo, ahí está mi ofrenda. No era motivo para que se enojara Caín, ¿o sí? Pero como ya estaba infestado de diversas concupiscencias, gracias a su papá, eso lo hizo reaccionar así. ¿Me estoy explicando? Vean cómo afecta de una o de otra manera la conducta suya o mía por aterrizarla en nosotros. Escuchen esto, amigos, amigas, escuchen por favor esto, iglesia, es muy importante. Hoy en día, 4 de octubre del 2023, en este momento, en todo el planeta Tierra, se están llevando a cabo 58 guerras. ¿Sabía eso? Se lo vuelvo a decir. Hoy es 4 de octubre del 2023. Hoy en este día se están llevando a cabo 58 guerras en todo el mundo. La más conocida por usted y por mí, porque a diario tenemos información de ella, es la de Rusia contra Ucrania. En esta guerra, si usted estudia los datos, como yo lo hice, ya murieron miles de personas, entre soldados y civiles. Pero de igual manera, hay una tercera guerra que le llaman sudanesa. Está entre Argelia, Chad, Mali, Burkina Faso, Níger y Túnez. Todos están en África. Pero además hay muchas guerras. No las quise anotar, sino ahí se me va la hora de predicación. Pero ahí está. Si usted gusta, métase a la página, a cualquier página de internet y ahí lo va a encontrar. Pero lo que quiero llegar, que hay muchas guerras en diversos países, incluido el nuestro, que estas guerras son internas. Internas. Sí sabe que hay una guerra aquí, ¿verdad? ¿O no? ¿La ignora? Los grupos delictivos contra las autoridades de este país. Y ahí está en internet, yo no lo estoy inventando, ahí está. Dice, en México hay una guerra entre diferentes grupos delictivos y las autoridades de México. Que no lo quiere decir así el gobierno, bueno, es asunto de ellos, pero en internet así está, chéquenlo. Pero así como en México, hay en muchos países este tipo de conflictos, matándose, quitándose la vida los seres humanos. ¿Sabe a qué se debe esto? Bien sencillo. Que los seres humanos, a como de lugar, queremos conquistar países. Rusia quiere conquistar Ucrania, no sé si ha sido cuenta. Otros países hay guerras internas por el poder, se están peleando el poder. Nosotros somos los mejores, nosotros los llevamos por un mejor camino, etcétera, etcétera. Esa ya es una guerra. Otros porque quieren dinero y otros por diversas por diversas cosas injustas. Escucha esta verdad, iglesia. Todo esto, lo que mencioné anteriormente, no existiría si cada gobernante de cada país o individuos de cada país, ellos y cada uno de ellos actuaran conforme a los mandamientos de Dios, esto no existiría. Si nuestros presidentes, primeros ministros, como se llamen, o de manera individual, cada uno viviera los mandamientos de Dios, no existiría. Mientras mi esposita y su servidor estábamos desayunando hoy en la mañana, nos llamó la atención que un comentarista de noticias, que es un poquito mal hablado, dijera esto que voy a decir ahorita. Dice, ¿cómo ven? Ya no hay temor de Dios en esta tierra. Y yo me sorprendió, ¿no? Y le puse atención a la noticia, porque es un comentarista, bueno, lo respeto, ¿no? Pues, es su vida. Pero él dijo, ¿cómo ven que ya se acabó el temor a Dios? Y yo dije, ¿y qué va a decir? Y resulta que están en un lugar religioso y dice, miren, chequen esto. Y en el momento en que el líder religioso les dice a los congregantes, así como estamos ahorita, les dice, pónganse de pie, vamos a hacer algo. No sé si iban a orar, no sé qué onda, pero se pusieron de pie. Entonces habían 3 señoras adelante y atrás de una señora había una señora y una niña. Atrás, así como están ustedes. Así, aquí está Melanie y atrás está
Sotero y Sela, así imagínenselo así. Entonces la señora se levanta y como están orando, pues cerró los ojos, ¿no? Ya están. En eso la mamá, pues, se entiende que la mamá le dice a su hija, órale. ¿Y qué creen que hizo la niña? Metió la mano en la bolsa de la señora que estaba orando y le sacó la cartera. En el momento en que como que dijeron, vamos a orar por las ofrendas, la señora mete su mano a su bolso para sacar su cartera y se da cuenta que la habían robado. Bien, le estoy poniendo este ejemplo, eso lo vi hoy en la mañana en un noticiero de aquí de México. ¿Por qué? Porque cuando nosotros de manera individual no nos sometemos a los mandamientos de Dios, afectamos a nuestro semejante, a un país, no sé, a cualquiera, lo afectamos. Si me sigue con atención, va a ir todavía siendo más enriquecido en su corazón con esta enseñanza. Pero continuemos ahora con un testimonio más que nos va a dar más luz o más entendimiento en lo que le vengo enseñando de parte de Dios. Ahora, por favor, abra su Biblia conmigo en Génesis capítulo 27, versículos 1 al 17, por favor. Repito la cita, Génesis capítulo 27, versículos 1 al versículo 17. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión dice así el verso 1, Isaac estaba muy viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, ¿qué quieres, padre? Le contestó Esaú. Ya estoy viejo, dijo Isaac, y en cualquier momento me puedo morir. Versículo 3. Toma el arco y las flechas y anda al campo a ver qué puedes cazar para mí. Luego prepárame un guiso sabroso, como a mí me gusta, y me lo traes para comérmelo. Después de esto te daré mi bendición antes de morir. Versículo 5. Rebeca, la esposa de Isaac, la mamá de Esaú, oyó la conversación que Isaac tuvo con su hijo Esaú. Así que tan pronto salió al campo a cazar un animal para su padre, dice el verso 6, llamó a su hijo Jacob y le dijo, acabo de escuchar que tu padre estaba hablando con tu hermano y le decía que fuera a cazar algún animal para que le preparara un guiso y que después de eso le daría su bendición. Versículo 8, ahora hijo mío, dice ella a su hijo, préstame atención y haz exactamente lo que te voy a decir. Verso 9, ve al rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos, con ellos le prepararé un guiso sabroso a tu padre, tal como a él le gusta. Verso 10, luego tú se lo servirás y cuando él se lo haya comido, te dará la bendición antes de su muerte. Versículo 11, pero madre, dijo Jacob, mi hermano es muy velludo, mientras yo soy lampiño. Verso 12, si a mi padre le da por tocarme, pensará que me estoy burlando de él, entonces en vez de bendecirme me maldecirá. Versículo 13, dice su mamá, que sus maldiciones caigan sobre mí. Hijo mío, dijo ella, haz lo que te he dicho, ve a buscar los cabritos. Verso 14, Jacob siguió ¿qué? Las instrucciones de su madre y le trajo los 2 cabritos. Su madre preparó un guiso tal como le gustaba a Isaac. Verso 15, enseguida tomó la mejor ropa de su hijo Esaú, que éste había dejado en la casa, y le pidió a Jacob que se la pusiera. Verso 16, luego con la piel de los cabritos, Rebeca le cubrió a Jacob los brazos y la parte del cuello donde no tenía vellos. Verso 17, después le entregó a Jacob el guiso y el pan que había preparado. Si me fue siguiendo con atención, aquí hay un conflicto familiar grande y grave. ¿Por qué? Porque los 4 aquí estaban equivocados. Los 4 aquí violentaron la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los 4? Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Vea cómo en una familia cuando papá, mamá, los hijos o las hijas, cada uno de los integrantes de esa casa no hace la parte que le corresponde conforme a la voluntad de Dios, se generan, iba a decir meten, pero generan problemas muy graves. Por ejemplo, Isaac, ¿qué hizo? De acuerdo al verso 1, Isaac citó en lo privado a su hijo primogénito para darle instrucciones y después entregarle la herencia.
¿Por qué digo que aquí los cuatro estaban violentando la voluntad de Dios? Bien sencillo, porque Génesis 25:23 dice lo siguiente, si gusta buscarlo, si no, un servidor le da lectura. Génesis 25:23, lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: y el Señor le dijo, los hijos que llevas en tu vientre, se lo dijo a Rebeca, llegarán a ser dos naciones. Y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor, está hablando de Esaú, servirá a tu hijo menor, que era Jacob. Entonces, aquí Isaac, que ya estaba enterado de esta determinación de Dios, Isaac quería violentar la voluntad de Dios. ¿Me doy a entender? O sea, Isaac como papá ni siquiera tenía que llamar en lo oscurito, como se dice, a su hijo Isaac. No, ni decirle nada. Yo soy Isaac, ya estoy por morirme. ¿Qué debo hacer yo? Obedecerle a Dios. Simplemente orar por Jacob y entregarle a él toda la herencia, porque era la primogenitura que le tenía que entregar. ¿Pero qué estaba haciendo Isaac? No, pues es que Esaú es mi chiquis, es mi chiquiado. Es el que traigo su foto en mi carterita y pues, aunque Dios dice, pero yo lo quiero bendecir a él, pues a él es al que yo quiero, lo prefiero. ¿Me estoy explicando, iglesia? Vea, cuando no seguimos al pie de la letra lo que nos corresponde a cada uno. Pero algo más aquí, Rebeca, la mamá de Esaú y Jacob, que pues a ella le dijo Dios esto de Génesis 25:23, lo que hizo Rebeca estuvo muy mal. Ella planeó de manera secreta cómo beneficiar a Jacob. Número uno, aprovechando que Isaac, su esposo, ya no veía. Aquí dice en el verso 1 que ya no veía. Número dos, perjudicando a Jacob, su hijo, enseñándole a mentir y peor tantito, incitándole a llevar a cabo su plan. Cuando hay una familia que cada quien hace lo que quiere, que no se sujeta a los lineamientos de Dios, ahí hay problemas, ¿sí o no? Ahí hay problemas. Y van a haber problemas siempre. Y el asunto es que el cristiano, la cristiana, papá, mamá, hijos, hijas, ¿y por qué nos va tan mal? ¿Y por qué no vemos las promesas? ¿Y por qué esto? ¿Por qué no tenemos paz? ¿Por qué no nos gozamos? ¿Por qué esto y aquello? Porque nos salimos ¿de qué? Del modelo de Dios. Aquí estos se salieron del modelo de Dios, los cuatro. Iglesia, para apoyarme en este testimonio que leí, algunos textos nada más de esta familia de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Iglesia, aprenda esto. Lo que hizo Rebeca no era necesario hacerlo. Repito, lo que hizo Rebeca no era necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque bastaba con que ella le recordara a Isaac, su marido, lo que leímos o leyó su servidor en Génesis 25:23. Y de esta manera Isaac se hubiera desentendido de la propuesta que le hizo a Esaú. Punto. Pero como no fue así, sino que Rebeca se salió con la suya, entonces el plan de Rebeca trajo muchos problemas, tanto para Jacob como para ella misma. ¿Por qué? Porque Jacob tuvo que huir. Solo anótelo si gusta, o si lo quiere leer, léalo. Está en Génesis 27, versos 42 al 44. Génesis 27, 42 al 44. Ahí dice que en cuanto Rebeca se enteró que Esaú dijo, en cuanto a mi padre muera, yo voy a matar a mi hermano, ella le dijo a su chiquiado, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram, y quédate ahí hasta que el enojo de tu hermano se aplaque. ¿Cómo vive una mamá cuando su hijo se va de su casa porque va huyendo? ¿Cómo vive una mamá? ¿Aquí habrá alguna mamá así? ¿Que su hijo anda huyendo, su hija anda huyendo? Simplemente cuando mis hijas hacen un viaje de descanso, de vacaciones, y van a otras ciudades del país, yo ya estoy orando. Y siempre les digo, hijitas, a la hora que salga su vuelo, mándenme un texto. Generalmente ellas, gracias a Dios, pueden viajar en avión. Y entonces le digo, a la hora que salga tu vuelo, mándame un texto. Y a veces me mandan un texto, una foto más bien. Me dicen, papi, en 5 minutos ya arranca esta cosa. Ah, bueno, sale. Y ya estoy orando.
Y de rebote igual, a los 3, 4 días que vienen de regreso a Guadalajara, papi, en 5 minutos sale mi vuelo de tal ciudad al aeropuerto de Guadalajara. Y mi corazón está así, no creo que está tan tranquilón, y yo estoy llorando. Ahora imagínese un hijo huyendo, ¿cómo se sentiría usted? Sobre todo mamá. Espero estarme explicando, porque aquí Rebeca emocionalmente pues estaba mal. ¿Y todo por qué? Por hacer algo que no tenía que hacer. Por eso la conferencia se llama Decídete a. Me adelanto un poquito porque al final viene el consejo para todos, para mí también. Tú y yo nos tenemos que decidir a cortarle ya con todo lo que está generando problemas en casa. Tenemos que determinarnos, decidirte es determinarte. Mujer, hombre que me estás escuchando, por favor, eso me incluye a mí. Decidámonos, determinemos ya a pararle con todo lo que ha traído hasta aquí problemas a tu hogar, o problemas donde trabajas, o problemas a este pueblo de Ocotlán, o problemas a esta congregación. Tienes que pararle. No levanten su mano, pero ¿cuántos papás y mamás que están aquí? Hay días, hay noches, no sé, a veces más, que sus hijos o sus hijas los tienen con la lengua seca, con el estómago, o doliéndose el dolor, o diciendo, ¿y a qué hora llega mi hijo? Ya es la 1 de la mañana. Habrá aquí de esas mamás y papás, no levanten su mano. No levanten su mano. ¿Cuándo mamá, cuándo papá van a estar tranquilos? Cuando tu hijito, tu hijita te alinees, determines alinearte a lo que manda Dios. Créanme, todos los seres humanos de alguna o de otra manera tenemos conflictos, pero se debe a esto, que no nos determinamos, ni aún los cristianos y cristianas, a alinearnos a la voluntad de Dios. Ayer nos escribía un pastor al grupo de pastores que los difíciles, él decía, los difíciles de que vivan el evangelio no son los incrédulos. Los difíciles de que vivan el evangelio son los cristianos, decía él. Yo decía, bueno, gracias, aquí en Ocotlán, en esta congregación no hay mucha gente así, pero yo le decía, sí, quizás él que escribió esta reflexión, yo dije, pues a lo mejor él sí en su congregación así la está pasando. Pero él decía eso, dice, no, lo difícil de que vivan el evangelio no son los que no lo creen, sino los que van a la iglesia. Y yo decía, bueno, yo no sé cómo esté su congregación de este pastor, pero yo le digo, yo le daba gracias a Dios, porque en esta congregación sí, hay una que otra, y uno que otro que sí, ¿no? Pero la mayoría, bendito sea Dios, ahí va, ahí va, ahí va, y ahí va. Pero sigamos con esta conferencia. Ahora vayamos a la primera carta a los Corintios, por favor, capítulo 1, versos 10 y 11, para aplicar esta enseñanza en otro ámbito donde también aplica esta enseñanza. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10, versículo 11. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente. En esta versión dice, está hablando Pablo y le habla precisamente a los corintios. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Y dice Pablo en esta versión, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Versículo 11, pues algunos de la casa de Cloé me contaron, dice Pablo, de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Vea qué congregación pastoreaba Pablo. Bueno, una de las tantas. En esta congregación que había divisiones. ¿Qué quiere decir división? De acuerdo a un vocablo griego, la palabra división quiere decir rotura o separación. Del vocablo griego esquisma, divisiones, rotura o separación. Pero en esta congregación donde Pablo era pastor, también habían contiendas. Aquí la palabra contiendas del vocablo griego eris significa pleitos, rivalidades,
enemistades u oposición y enfrentamiento. Repito, contiendas quiere decir aquí pleito, rivalidades, enemistades u oposición y enfrentamiento. ¿Qué no la Biblia dice que tú y yo debemos procurar la unidad de la iglesia? Pues los corintios no. Y se peleaban por cosas bien infantiles. No lo voy a leer, pero ahí en el versículo 12 en adelante, dice que ellos se peleaban porque ellos preferían a ciertos predicadores. Por ejemplo, unos preferían a Pablo como predicador, otros a Apolos. Ya les he hablado de Apolos, porque él era un predicador fervoroso. Esos que cuando predican te ponen chinita la piel, decían, no, es que preferimos a Apolos. Y otros preferían a Cefas, o sea, Pedro. Amada iglesia, en cada congregación, si no es por una razón, es por otra. Pero en diversas épocas, así como pasó en Corintios hace más o menos 2000 años, en cada congregación se dan estos pleitos y divisiones. Y déjeme decirle algo, la mayoría de los pleitos y divisiones en las congregaciones cristianas generalmente es por no ser entendidos en la voluntad de Dios. Por no ser entendidos en la voluntad de Dios. Les predican algo que el que está predicando lo estudió, lo vive, etcétera, etcétera. Pero hay varios congregantes que como no lo entienden, a ellos les parece mal, incluso a veces hasta como que fue agredido por esa predicación. Otros no, hay estos pleitos y divisiones por falta de madurez en el carácter. ¿Qué es falta de madurez en el carácter? Sí, el que predicó, o un hermano, una hermana, qué sé yo, dijo algo, hizo algo, no me aceptó esto, me rechazó, y sí fue, y sí, o sea, estuvo mal lo que hizo. Pero ¿qué hace un cristiano, una cristiana maduro? Lo perdona, hombre. Pasa por alto la ofensa. O sea, no se pone ahí a discutir, ya me voy de esta iglesia porque aquí me tratan mal. En más de una ocasión hay personas que se han ido de una congregación porque el pastor no los saluda. No es mi tipo, no es, ¿cómo decirlo? No soy esos que no saluden. Pero a veces uno no saluda por diferentes razones, no porque no quiero uno saludar. No sé si me explico. Hay veces que yo estoy platicando con alguien de aquí, estoy platicando, o sea, vienen familias a veces por primera vez, vienen hermanos de otros países, van de paso, vienen a un servicio y me dicen, pastor, lo quiero saludar, y me acerco a ellos. Y hay otros hermanos que están así como, ¿no? Y yo les digo, sí, ahorita, y a veces molestan, y yo les digo, y yo digo en mi corazón, Señor, pero necesitaba atender a esta familia, no sé si me estoy dando a entender, y le puedo poner muchos ejemplos. En alguna ocasión me tocó en otra congregación hasta defender al pastor de esa congregación, porque el pastor se le ocurrió decirle a las personas que estábamos ahí, oigan, alguien tiene algo contra mí, y se levanta una señora así como a 6, 7 lugares. Dice, yo sí tengo algo contra usted, pastor. Y dijo, ¿qué? Que tiene usted cara de pocos amigos. Y entonces el pastor dijo, dijo, pues déjame hacer una cirugía, ¿no? Para tener una cara diferente. Pero y bueno, todos estos comentarios y más que puedo hacer, amada iglesia, amados amigos, es por lo que dice aquí, apoyándome en lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 y 11. Entonces, quienes nos encontremos aquí en esta situación, si lo hubiera, ¿verdad? Espero que no en esta congregación. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar, cortar con esas cosas, romper con esas cosas. ¿Por qué? Porque todos los cristianos fuimos llamados a vivir en unidad. Hace años yo les platiqué una historia que alguien escribió, ¿verdad? De una historia de puercoespines. ¿Sí conocen los puercoespines, verdad? Son unos animalitos como si fueran cerditos, pero que cuando se esponjan, no sé cómo decirlo porque no son cabellos, cuando se abren pues se esponjan, al hacer esto, cada cabello, por decirlo así, pero no es un cabello, es como si fuera una espina. No sé si los conoce usted. Si usted va a un zoológico, hay veces que los puercoespines, yo ya he estado en zoológicos, donde están sueltos,
Entonces los que cuidan el zoológico nos dicen a los que vamos entrando, mire, hay puercoespines por aquí, por allá, no los toque, porque se ponen nerviosos, se abren y le van a clavar sus espinas en su mano, pierna, qué sé yo. Bueno, esta historia es así, yo lo narré hace muchos años en una conferencia por lo que estoy diciendo ahorita. Resulta que hacía mucho frío en esa región de ese lugar donde estaban estos animalitos. Pero como se tienen que abrir, desconozco yo las razones, no he estudiado a qué se debe, es la naturaleza de ellos, al abrirse entre ellos, porque estaban en una cueva por el frío, y entre ellos se calentaban para no morirse de frío. Cuando ellos hacían esto, se herían, se lastimaban. ¿Saben qué empezaron a hacer? Muchos puercoespines a salirse de la cueva. Y al salirse de la cueva se fueron muriendo porque estaban en las temperaturas muy bajas. Eso sucede en una iglesia cristiana cuando nosotros no decidimos cortar, romper con todo aquello que por una u otra razón nos puede afectar emocionalmente o de cualquier otra índole, para que nosotros podamos convivir, como dice la Biblia, en armonía. Y esto que dije con mis palabras, este consejo que estoy dando con mis palabras, por mencionarle unos textos aquí, si gusta acompañarme ahí en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 13. Es una realidad, es una verdad, es un mandato divino. Dice Romanos 13, 13, leo este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo, ya que nosotros pertenecemos al día, es decir, a gente honesta, correcta, limpia, etcétera, vivamos con decencia o cumpliendo las normas de comportamiento moral, dice, a la vista de todos. Y Pablo dice aquí a los creyentes en Roma, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Vea qué problemas había en la iglesia en Roma. Y se supone que esta carta fue dirigida a cristianos. Mas, sin embargo, habían estas cosas en la iglesia. Y cuando existen estas actitudes, esta manera de comportarse de cristianos, cristianas, pues estamos afectando el evangelio, la misma iglesia, muchas cosas. Otro texto le prometidos aquí, Efesios capítulo 4, verso 31, Efesios capítulo 4, verso 31. Ve a leerlo en la versión también Nueva Traducción Viviente. Dice así Efesios 4:31 en esta versión, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Cuando en la iglesia habemos personas que asistimos a esta iglesia con estos rasgos, pregunto, ¿en esa iglesia hay unidad? ¿En esa iglesia hay armonía? ¿En esa iglesia hay crecimiento espiritual? ¿En esa iglesia vienen más y más personas a oír del evangelio? No, no, no. ¿Por qué? Porque ahí el Espíritu Santo no está, o prácticamente no está. Yo les recuerdo, la obra de Dios en este tiempo, después que Jesús partió al cielo, es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy sensible. Cuando habemos en la iglesia se entiende el conjunto de creyentes, cuando vemos en el local o congregación donde se reúne la iglesia del Señor, gente o personas con estos rasgos, pues ahí no hay vida espiritual. No puede haber. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo para quitar de nosotros todas estas actuaciones de la naturaleza caída que te leí y permitir que el fruto del Espíritu Santo, que son los rasgos que tú y yo debemos manifestar? ¿Qué tenemos que hacer para que esto suceda? Bien sencillo. Amados, amadas, al sacar de nuestro carácter y conducta estos comportamientos que le leí en Romanos 13:13, Efesios 4:31, que hay muchos más, cuando tú y yo lo echamos para afuera, estos comportamientos y otros más que pertenecen al hombre antiguo, la armonía,
en la iglesia, la armonía en la iglesia prevalecerá. Y la bendición de Dios persistirá de manera continua en este lugar. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? ¿Nos está hablando Dios? ¿Sí nos está hablando Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Decidirnos, determinarnos a sacarnos de nosotros todo lo que esté afectando. Por esto estoy hablando de la iglesia, porque ya hablé de la familia, ya hablé de la sociedad. Entonces, si cada uno hace su parte, como lo mencioné con el pecado de Adán, que infestó toda la sociedad de pecado. Ya hablé de la familia, con el testimonio tanto de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob, y ellos, pues definitivamente ellos no quitaron eso, o sea, ellos continuaron viviendo así. Pero si hay conflictos en casa, necesitamos echar para afuera todo lo que está generando los conflictos en casa. Lo mismo es en la iglesia. Y de esa manera viviremos, como te lo dije al final, la armonía estará en tu casa, la armonía estará en la sociedad, la armonía estará en la iglesia. Y la bendición de Dios va a persistir de manera continua. La bendición de Dios ahí va a estar en tu casa, en la sociedad, en la iglesia, porque estamos haciendo su voluntad. En un texto por ahí, está en Deuteronomio, se me va ahorita el capítulo y el versículo, pero ahí dice, le dice Israel, Israel, si te decidieras a temerme todos los días, si te determinaras a temerme todos los días, dice Israel, siempre te iría bien a ti y a tus hijos. Siempre te iría bien a ti y a tus hijos. Eso está en Deuteronomio, no recuerdo, está en el capítulo 16, por ahí está. Es ese texto que se me vino a la mente. Pero en fin, aterrizo ya esta conferencia donde inicié con el Salmo 103, versículo 4. Sigo leyendo la versión Reina Valera. En el Salmo 103, versículo 4, ahí dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Este es parte de un salmo que escribió David. Investigué cuándo lo escribió David. Lo escribió cuando David ya era muy anciano. Lo escribió ya como haciendo memoria de todo lo que Dios había hecho con él. Porque aquí David está hablando de cómo Dios lo libró de la muerte. Creo que está hablando en el versículo 4. Por eso ese salmo hermoso, David empieza en el verso 1, le dice: alma mía, bendice a Jehová. Y después empieza a narrar David todos los beneficios. Yo tomé este texto para fundamentar esta enseñanza que estoy dando esta noche. De que si tú te decides, si yo me decido, si nos determinamos, pero de manera firme, no así emocional, sentimental. Ay, sí, Dios. Ay, sí, no, ya. No. Esta conferencia se llama Decídete a, porque es determínate ya. Determínate ya a sacar de tu vida, a sacar de tu conducta, a sacar de tu carácter lo que está afectando donde tú estás. La palabra rescata, que está aquí en el Salmo 103, 4, del vocablo hebreo ga'al con doble A. La palabra rescata del vocablo hebreo ga'al, su significado es liberar o poner fin a una situación difícil. O poner fin a una situación difícil. También este vocablo hebreo ga'al significa poner fuera de cualquier esclavitud. Poner fuera de cualquier esclavitud. La palabra hoyo, que está aquí en el Salmo 103, verso 4, del vocablo hebreo shathat, te lo deletreo si estás tomando notas: S-H-A, acento en esa A, K de kilo, J-A-T de T, shathat. Este vocablo hebreo quiere decir, número 1, abismo o tumba, pero también significa corrupción y significa destrucción. Corrupción y destrucción. Pregunto sin ofenderte, ¿en tu vida hay corrupción? Si hay corrupción y no determinas sacarlo, tu corrupción va a destruir la sociedad, tu corrupción va a destruir tu casa, tu corrupción va a destruir esta congregación o la congregación donde te reúnas.
Entonces, yo te animo, pero tú lo decides. Si quieres romper con todo lo que tú haces o lo que yo hago y que no favorece en nuestras relaciones o no favorece donde tú y yo convivimos. ¿Por qué? Porque si tú y yo no determinamos romper con todo esto, lo único que va a pasar o va a continuar pasando contigo y conmigo es: ay, Señor, volví a fallar, Señor, volví a pecar, perdóname. ¿Ha oído esto o lo ha dicho usted? ¿Lo ha oído o lo ha dicho usted? Si tú no determinas romper hoy con todo lo que Dios nos vino enseñando esta noche, porque de eso se trata esta conferencia, te recuerdo, la serie se llama Rompiendo Ataduras. Si tú y yo no rompemos, si no determinamos romper, si no le decimos ya, no, ya, afuera, ya aquí esto ya no va a estar en mi conducta ni en mi carácter. Si no lo hacemos, seguiremos diciendo, como mucha gente dice: tú sabes, Señor, que ya no lo quiero hacer, y otra vez lo hice. Puras palabras, pero no hay cambios. Otros dicen: sálvame de este pecado, Señor, sálvame. Y Dios dice: pues si te mandé a mi hijo hace 2000 años, pero si te estoy predicando desde hace 50 años que te congregas aquí, o 30 años, o 15 años, o 10 años, o 5 años, o 1 año, te estoy dice y dice y dice, ya está todo. Les recuerdo, amada iglesia, el santificador se llama Espíritu Santo, pero es en la obra de Cristo. En tanto tú y yo no nos crucifiquemos, en tanto tú y yo no permitamos el señorío de Jesús en nosotros, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Él está dispuesto, contigo, conmigo y con cualquiera, quienes nos escuchen por internet. Él está dispuesto a hacer su obra. Pero si nosotros no ponemos la parte que nos corresponde, yo les he dicho que necesitamos cooperar. Si no hacemos eso, continuaremos igual, exactamente igual. Y finalmente te recuerdo, de acuerdo a Romanos capítulo 8, verso 8, te recuerdo, de acuerdo a Romanos 8:8, vivir de acuerdo a nuestra naturaleza caída no le agrada a Dios. La única vida que le agrada a Dios es que vivamos en el Espíritu y por el Espíritu. Nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Que es algo individual. ¿Qué vamos a hacer? Los papás, las mamás, los esposos, las esposas, los hijos, las hijas, los empresarios, los empleados profesionistas. ¿Qué vamos a hacer los servidores de la iglesia? Porque es una decisión de cada uno. Entonces, se lo dejo a su libre albedrío. Así como está, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias por tu benevolencia. Gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido muy bueno conmigo y siempre lo serás. Tú no vas a cambiar. Tú dices, la Biblia dice que tú eres amor y tú siempre serás amor. La Biblia dice que tú eres bueno y siempre vas a ser bueno. La Biblia dice que tú eres perdonador y que perdonas en abundancia y así es. Tú no vas a cambiar. Si gustas orar, orar es dialogar, orar es hablar, decir, pedir, rogar, eso es orar. ¿Quieres orar con Dios? Dile: Señor, en primer lugar, muchas gracias por venirme a hablar, por venirme a revelar esta verdad que en toda sociedad, como en la familia, como en la iglesia, está formada por individuos, está formada por personas. Y que según mi comportamiento, dile a él, según mi comportamiento, yo afecto para bien o para mal a la sociedad, a mi familia y a tu iglesia. Tú quieres en verdad ser de bendición, tú quieres en verdad ser de utilidad, de beneficio a la sociedad, quieres ser en verdad de beneficio a tu familia, con tu familia, quieres en verdad ser de beneficio
al lugar donde tú te reúnes, ahí donde está la iglesia. ¿Quieres ser de beneficio? Es tu decisión. ¿Quieres ser de beneficio? Ve con Él. Ve con Él. Dile: Señor, aquí estoy, aceptando estas y estas y estas y estas concupiscencias mías, rasgos, características míos, son míos, que están afectando la sociedad, están afectando mi casa o mi familia, están afectando a la iglesia. Pero hoy determino si esa es tu voluntad, porque cada quien tiene su voluntad. Si es tu voluntad, tú dile: hoy determino romper con esto, hoy determino separarme de esto, hoy determino ya no continuar igual. Ya no le quiero provocar dolores de cabeza a mi papá, a mi mamá. Si eres un hijo, una hija y le estás ocasionando problemas a tu papá, a tu mamá, dile a Dios: ayúdame, ya no quiero. Estás ocasionando problemas a la sociedad. Sociedad pueden ser tus vecinos, sociedad pueden ser tus compañeros de trabajo, de la escuela. Estás ocasionándole problemas a ellos, solo dile: Señor, ya no lo quiero hacer más, ayúdame. O peor aún, estás ocasionando problemas a la iglesia. Ahí temblemos, porque todo el que ocasiona problemas a la iglesia se está metiendo con Dios. Ahí temblemos. Si estás ocasionando problemas a la iglesia, mujer, varón, y eso es para mí también, este es el momento de quebrantarnos. Dile: Señor, ayúdame para ser de utilidad, de bendición, de provecho en la iglesia, a tu iglesia. Y finalmente te damos gracias porque ¿quién más sino tú? Como decía el salmista David en el Salmo 103, versículo 4. Tú eres el que me rescata de mis corrupciones. Tú eres el que me rescata o me pone fuera de este carácter, de esta conducta en la que estoy ahora. Tú eres el que me hace libre de toda esclavitud en la que estoy todavía hasta este día. Y Señor, mi ruego es: ayúdame. Desde luego, yo haré mi parte. Yo haré lo que me corresponde. Y gracias por estar aquí, por hablarme, por enseñarme, y porque aquí está tu gracia para que haga tu voluntad. Te agradezco, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amados, amadas, espero haya sido verdaderamente bendecido al venir aquí esta noche a este lugar. Para cualquier otra cosa, aquí estamos para servirles. Y si no, yo sé, algunos debemos regresar a casita. Que llegue bien a casita, que tenga una bonita noche. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo 11 de la mañana.